Padres, ¿cuál es la cosa más inquietante que han visto a su hijo hacer? Cuando mi hija tenía unos 3 o 4 años, empezó a hablar de la dama azul. Mi esposa y yo le preguntamos quién era y nos dijeron, no sé, pero quiere que le devuelvan las manos. Escalofríos. Esto continuó durante algunas semanas. La historia nunca cambió y siempre fue que la dama azul necesita sus manos. Estábamos a segundos de conseguir que un sacerdote o una bruja entrara para bendecir la casa. Una mañana, estoy viendo la televisión y hay una mujer con un uniforme azul de la oficina de correos de Estados Unidos que dice, gracias a la crema de manos, bla, bla, recuperé mis manos. Y mi hija entra corriendo a la habitación gritando, esa es la dama azul. La amo. Me relajé tanto que casi me cago encima. Me pregunto cuántas de estas historias espeluznantes pueden explicarse por cosas aleatorias como esta, pero los padres simplemente nunca lo descubrieron. Cuando finalmente le dijimos a mi hijo mayor, que entonces tenía 3 años, que estaba embarazada, se detuvo y me agarró el estómago con atención. Pensó por un momento y luego dijo, y no apuñalamos al bebé con cuchillos. Correcto, niño. ¿Qué diablos, jajaja? La infancia es una droga infernal. Mencioné esto el otro día. Mi dormitorio está muy oscuro durante la noche. Me desperté con mi hija justo enfrente de mi cara susurrando mami. Todo lo que pude ver fue solo una gran sombra cuando me desperté. Me asustó muchísimo. Mis hijos también lo han hecho, pero no tan cerca de mi cara. También se coló en nuestra habitación en medio de la noche y me agarró el pie para despertarme. El miedo de la infancia se hizo realidad, excepto que era mi propio pequeño monstruo en lugar de uno que vive debajo de la cama. Algunos grandes éxitos. Cuando mi hijo tenía alrededor de 2 o 3, durante algunos días seguidos me dijo que había alguien en su habitación sin ojos, solo oídos la noche anterior. Durante un tiempo, alrededor de los 3 años, ese mismo hijo se confundió sobre el significado de muerto y lo usaba para significar inanimado. Entonces, un gato de peluche sería un gato muerto, y una muñeca sería un niño muerto, etc. Ahora, a los 4 años, cuando tiene una rabieta por algo mundano, como que no quiere irse a la cama o no quiere vestirse, amenaza con hacer que ya no esté vivo. Mientras tanto, cuando mi hija tenía alrededor de 5 años, descubrió el concepto de testamentos y herencia, probablemente de la película Los Aristogatos, si mal no recuerdo, y pasó por una fase en la que me preguntó si varios artículos míos, generalmente cosas brillantes como joyas, serían útiles un día después de mi muerte. Tiempos divertidos. Cuando tenía 5 años, mi abuelo revisaba todas sus pertenencias y nos contaba a mis hermanos y a mí lo que heredaríamos de él cuando falleciera. Mi respuesta después de escuchar que obtendría su colección de tarjetas de béisbol, wow. No puedo esperar. Estaba escondiendo el hecho de que tenía cáncer de todos. Por suerte, sobrevivió. Esto sucedió la semana pasada. Mi hijo de 2 años se está sentando a la mesa para cenar. Está oscuro afuera. Mira hacia afuera y dice, ¿qué es eso? Todavía no sabe cómo decir quién. Cuando conoce gente nueva, dice, ¿qué es eso? Mi esposa y yo miramos afuera y no vemos nada. Está oscuro. Volvemos a mirar. Está mirando a la oscuridad. Es un niño, sus ojos son nuevos, ve mejor que nosotros. Nos asustamos. Hay alguien afuera con un traje oscuro y no podemos distinguirlo, ¿y él sí? Cojo una linterna, salgo a la calle y busco al intruso. Nada. Vuelvo a entrar, hace el mismo comentario. Me siento a su lado y miro en la dirección en la que está. Como a más de 60 metros de distancia, en otra casa, hay una pequeña bandera estadounidense LED que está encendida. Apenas tiene 30 centímetros. ¿Lo que estás mirando es rojo y azul? Sí. Eso es una bandera, amigo. Disfruté mucho ya que puedo ver a mi hijo haciendo exactamente lo mismo. Mi primo pequeño tiene una cosa en la que sus ojos no se ajustan a la luz ni a la oscuridad, por lo que pudo ver claramente en la oscuridad cuando todo lo que veíamos era oscuridad total. Estamos acampando como lo hacemos en verano y sentados alrededor de un fuego. El fuego empeoraba las cosas, así que no podíamos ver muy lejos. De la nada dice espeluznante, aquí viene. Todos empezamos a enloquecer, preguntando quién. No dejaba de decir aquí viene. De la nada, un zorro emerge de la oscuridad y camina hacia una multitud de personas y un fuego. Algo extraño para un zorro, pero no parecía enfermo ni rabioso ni nada. Cuando mi hija estaba aprendiendo el abecedario, una mañana en el desayuno cantó todo por primera vez. La felicitamos y le preguntamos si había estado practicando en la guardería. No, la mami de Manny me enseñó cuando estaba en la cama. La mamá de mamá murió 3 años antes. Los niños pequeños que tienen contacto con personas fallecidas parecen ser un tema.
Creo que es fascinante. ¿Su hija alguna vez conoció a su abuela? Cuando tenía 3 meses, entonces no es como si hubiera una base allí. Si los fantasmas anduvieran enseñando a sus nietos la canción del alfabeto, ¿qué tendría de malo tenerlos? Mi hija, 4, estaba jugando en el patio trasero un día y rápidamente entré para hacer algo en la cocina en nuestro primer piso. No subí a los dormitorios en absoluto. Después de 1 minuto más o menos, volví a salir. Ella dijo, mami, ¿por qué estabas en mi habitación? Te vi mirarme por la ventana. Esto me asustó porque éramos las únicas personas en casa en ese momento. Dije que no subí y ella insistió en que me vio mirar por la ventana. Con gran vacilación, subí las escaleras para mirar alrededor, pero no había nadie en mi casa, fantasma o algo. Odio cuando los niños dicen mierda como esta y tú, el adulto, tienes que decir, bueno, ahora tengo que ir a inspeccionar esta reclamación. Esto me recuerda cuando mi hija de 3 años me pidió que fuera a su habitación y luchara contra un monstruo en su armario. Estaba medio dormido en ese momento, ya que era 1 hora en pie de la madrugada. De hecho, le dije que se metiera en mi cama porque iría donde estaba un monstruo. Ella se rió, dijo el equivalente de 3 años de tiene sentido y se metió en la cama conmigo. A la mierda eso. No vamos al monstruo. El monstruo tiene que venir a buscarnos. No voy a criar a un niño tonto que termina a muerte primero en la película de terror. Mientras soy madre, lo más espeluznante que he experimentado fue mientras trabajaba en un centro de cuidado infantil. Trabajo con bebés y tenemos un dormitorio, algo separado del área de juegos. Me imagino que muchas habitaciones infantiles funcionan de esta manera, pero eso no viene al caso. El dormitorio estaba oscuro ya que lo habíamos preparado para la hora de la siesta mientras los niños comían su almuerzo cuando uno de los niños miró hacia la oscuridad, sonrió, saludó y dijo hola. Miré hacia la habitación y definitivamente no había nada allí. Sin embargo, era bastante amigable y generalmente sonreía, saludaba y decía hola a la gente que pasaba por delante de la habitación. Le pregunté a mi compañera de trabajo si le importaría acostar a los niños ese día porque ella no lo había oído decir eso. Sí. Sacrifiqué a mi compañera de trabajo al fantasma junto con los niños. Tuvieron una buena vida. Mi hijo entró en la habitación con el trasero desnudo sosteniendo unas tijeras y preguntó por qué su hermana menor no tenía pene. Nunca dijo explícitamente que estaba pensando en operarse a sí mismo, pero lo vigilamos de cerca durante algunas semanas y escondimos todas las tijeras. Eso es jodidamente aterrador. Durante algunas semanas, mi hija comenzó a entrar en pánico a la hora de acostarse por los padres que la visitarían durante la noche. Escaló a algunas pesadillas y terrores serios, y también fue espeluznante como la mierda. Le hicimos muchas preguntas sobre, ¿los padres somos nosotros? ¿Son los padres de tu amigo? Nunca se sabe si hay cosas turbias ahí, siempre no. No, solo los padres. Unas semanas después, mi esposa conduce por la carretera con ella y se asusta. Mamá, mira, son los padres. Eran jodidos espantapájaros. De alguna manera, pensó que los espantapájaros se llamaban padres y, por supuesto, los espantapájaros son espeluznantes. También era Halloween, así que sí, estaba aterrorizada por ellos. Mi primo, cuando era niño, cada Halloween durante 3 años se asustaba al azar y gritaba que los caballeros venían a buscarlo. Los caballeros dan miedo. Son todos huesos. No tienen piel. Mi tía y mi tío estaban confundidos, asustados, preocupados. Entonces, un día están en una tienda y mi primo comienza a gritar sobre los caballeros. Resulta que le tenía miedo a las decoraciones de esqueletos. Pensó que los esqueletos se llamaban caballeros. Aparentemente vio una de las viejas caricaturas en blanco y negro de esqueletos bailando con sombreros de copa en un punto. Mi hijo pasó por una fase cuando tenía 6 años en la que escribía ayúdame. Déjame salir. En todo. Estaba en todos sus dibujos y lo escribía afuera en el costado de la casa para que los vecinos lo vieran. Luego comenzó a escribir ayúdame. Al revés, como una mierda de Red Room. Resulta que realmente le gustaba Escalofríos y uno de los episodios tiene a una chica atrapada en un espejo escribiendo ayúdame. Para las personas que se miraban en el espejo, ayúdame estaba al revés. Misterio resuelto. Mi hijo es un poco teatral. Este fue un episodio de Le temes a la oscuridad, y lo recuerdo de cuando era más joven y era aterrador. Estaba acostando a mi hijo de 3 años y me dijo, mami, ¿puedes contarme una historia en la que todos nos electrocutamos? Bueno, yo también quiero escucharlo. El mío no es muy bueno, pero nos asustó bastante bien. Nuestro hijo de 16 meses se estaba acostando y mi esposa dijo dile buenas noches a papá. Y mi hijo se quitó el chupete y dijo buenas noches papá con toda claridad, bien pronunciado,
sin sílabas de bebé en absoluto, y desde entonces se ha negado a repetirlo. Una de las primeras frases enunciadas con claridad de mi hija fue vete a la mierda. Cuando tenía unos 11 meses. También lo hizo a la hora de acostarse. Resultó que había un niño de mierda en su guardería que le gritaba a los cuidadores cada vez que no se salía con la suya. Afortunadamente ella nunca lo repitió. Te creo. Mi bebé a los pocos meses dijo unas palabras muy claras. Una vez le hice una pregunta, en broma, por supuesto, ya que es un bebé y no puede responder, ¿verdad? Se dio la vuelta, me miró directamente y dijo sí. Su padre y yo estábamos en estado de shock por decirlo menos. En otra ocasión estaba jugando solo y al azar dijo cuidado. Los estudios demuestran que cada generación se ha estado volviendo más lista que la anterior. Repítanse esto hasta que se lo crean. Mi hija probablemente tenía alrededor de 4 años cuando tuvimos esta conversación. Hija, papá, ¿sabes que el agua es venenosa? Yo, confundido, el agua no es venenosa. Hija, lo es si le pones veneno. Atrapé a mi sobrino llevándole comida a un lobo muerto al que llamó Cody. Todos pensábamos que Cody era un amigo de la escuela porque tenía un compañero de clase llamado Cody con el que salía. No. Lo seguí a la casa de Cody, que era una cueva a unos 15 metros de la ciudad en el bosque y había todo tipo de envoltorios de bocadillos y el cuerpo de un lobo en descomposición. Mi hijo de 15 meses y yo compartimos una habitación y, a veces, ella solo me mira mientras duermo. Me asusto cuando me despierto y lo primero que veo es un niño pequeño mirándome. Para empeorar las cosas, a veces solo me mira y me susurra y suena como si me estuviera echando una maldición. Probablemente solo esté asustado. Cuando era niño iba con mi mamá o mi papá cuando tenía miedo y les susurraba porque quería que se despertaran pero no quería meterme en problemas por despertarlos. Mi hija menor tenía unos 4 años, estamos sentadas en el sofá viendo Kids. Se acerca y detiene la televisión. Luego me mira y me dice cariñosamente, mami, cuando te conviertas en zombie, tendré que encerrarte en una habitación y mantenerte allí. Te prometo alimentarte con cerebro todos los días, pero no puedes cenar mi cerebro. Le pregunto cómo piensa conseguir cerebros para alimentar a mamá zombie y dice, bueno, tendré que matar a mucha gente, pero estoy segura de que me acostumbraré. Hubo mucha conversación después de eso. Lo que se quedó conmigo no fue si me convertí en un zombie, sino cuando. Estaba muy segura de que lo haría. Cuando le pregunté dónde estaban su padre y su hermana, dijo que estarían muertos, probablemente las primeras personas con las que me alimentó. Pero no lo sabría porque todo lo que me importaba era el cerebro. Durante mucho tiempo me pregunté cómo mi hijo de 4 años llegó a pensar en zombies y asesinatos. La hija mayor finalmente dijo que la última vez que mi padre las había cuidado se quedó dormido sobre ellas, así que la menor comenzó a buscar canales hasta que encontró una película de zombies. Mi hijo tenía casi 3 años cuando me llamó a su habitación unos 5 minutos después de que lo acostaron. Le pregunté qué le pasaba y me respondió tengo miedo. Le pregunté de qué tienes miedo. Tengo miedo de la anciana con los ojos rojos enojados. Supuse que vio algo en la tele o en su iPad, así que, mientras estaba inclinado sobre su cama de bebé en la esquina, le pregunté dónde había visto a esta anciana con los ojos rojos enojados. Ella está parada justo detrás de ti. Maldita sea, eso fue escalofriante. Lo peor de todo es que me di la vuelta, despacio, miré a mi alrededor y dije, aquí no hay nadie, todo está bien. Le di un beso de buenas noches y lo dejé pero dejó la puerta entreabierta. Todavía me siento mal por eso, pero no iba a dejar que una perra fantasma vieja y enojada de ojos rojos jodiera con mi familia. Como dejar la puerta entreabierta evita que el fantasma joda con tu familia. ¿Los fantasmas no pueden funcionar con luz parcial? Espero que tengas razón, de lo contrario, abandonaste a tu hijo y le diste un poco de luz al fantasma para ver mejor. Mi hijo irrumpió en mi habitación a las 3 a.m. y gritó que los perros vomitaron y cagaron en la oficina de su madre. Medio despierto salí disparado de la cama y me apresuré a encontrar todo como debería estar. Pensé que tal vez había tenido un mal sueño y también estaba medio despierto. Entonces comenzó a despotricar sobre cómo deben haberlo comido y limpiado. En ese momento estaba completamente despierto pero no tenía claro qué estaba pasando. Entonces la mierda extraña se puso en marcha. Empezó a susurrar y a decirme que me callara porque su prima estaba escondida en su armario escuchando nuestra conversación. Me estoy volviendo loco pensando que mi hijo ha perdido la cabeza y ha tenido un grave colapso mental y una separación de la realidad. Resulta que el pequeño hijo de puta tomó Dramamine porque leyó en línea que te hará alucinar. Resulta que sí. Pero no felices duendes del bosque bailando como hongos o ácido.
sino alucinaciones de perros que comen mierda y primos monstruos de la lavandería entrometidos que se esconden en tu armario a las 3 a.m. No soy padre, pero vi a mi primo romper una piedra en la cabeza de mi otro primo. Probablemente tenía 8 años en ese momento, mi primo que tenía la piedra tenía 5, y mi primo al que golpeó tenía 4. Tuvieron una discusión por un juguete, no recuerdo de qué exactamente, pero seguro que hubo gritos. De todos modos, fuera de la casa de mi abuela había enormes piedras en el suelo. Mi primo 5 decidió tomar uno y subirse a la mesa de picnic mientras mi primo 4 se sentaba en el banco. Tomó esa piedra y la estrelló en la cabeza de mi primo. Estaba en estado de shock y no sabía qué hacer, me quedé congelada por un momento mientras mi primo de 4 años empezaba a llorar. Mi primo de 5 años comenzó a asustarse, corrieron adentro y agarraron a su mamá y ella lo cuidó. No sé cómo vivió, no sé cómo no tiene daño cerebral. Ese momento todavía me persigue. En cuanto a mi primo que hizo el acto, fue castigado durante mucho tiempo, pero ambas madres se reconciliaron y ahora están bien. Yo personalmente todavía no puedo superarlo. Cuando tenía 3 años, habíamos ido a comer a un restaurante muy antiguo. Ella quería ir al baño, así que la llevé y tenía de esos en los que hay una pequeña habitación sola. Ahora ella estaba en esa fase en la que básicamente son pequeños terroristas y si haces o dices algo incorrecto, bueno, hará la rabieta más poderosa. Lo más importante era no hablar mientras estaba en el baño, los niños de 3 años son raros. Así que estoy parado allí en silencio mirando por esta ventana con barrotes realmente diminuta, mientras ella hace sus necesidades. Es una pequeña ventana Tudor y lo primero que me vino a la cabeza fue que sería imposible salir si el lugar se incendiaba. No sé por qué, pero eso es solo mi cerebro. De repente escucho su vocecita decir, está bien mamá, no habrá fuego. Ahora sé al 100% que no dije nada en voz alta, ella me tenía bien entrenada. Pero de alguna manera ella escuchó mis pensamientos. Lo volvió a hacer un par de veces en los meses siguientes y nunca lo ha vuelto a hacer. Era tan malditamente extraño. Mi hijo de 3 años no va al baño a menos que esté justo frente a él, mirándome a los ojos, mientras perfora agujeros en mi alma. Tan precioso. Creo que es una especie de instinto. Los perros pequeños o algunas otras mascotas y los bebés hacen lo mismo con sus dueños y padres porque bueno, cuando estás en una posición completamente indefensa, por lo que te gustaría que alguien te cubriera. Confía en ti. Cuando tenía 7 meses de embarazo de mi tercer hijo, pusimos a nuestros 2 hijos en la camioneta junto con todo lo que pudimos acomodar y condujimos desde la costa este hasta la costa oeste para comenzar un nuevo trabajo. Los niños tenían 1 y 3 años. Nos deteníamos con bastante frecuencia para hacer pipí y dejar que los niños corretearan. Al tercer día, estaban especialmente alterados, así que nos detuvimos en un parque en algún lugar de Nuevo México o Arizona o esa zona. Nos sentamos y los dejamos jugar en el patio de recreo mientras hacíamos un pequeño picnic. El niño de 3 años se estaba divirtiendo mucho, pero noté que seguía hablando solo, riéndose de sus propios chistes y siendo generalmente raro. Cuando vino a comer, le pregunté qué pasaba y me dijo que estaba jugando con Tony. Le pregunté quién era Tony y me dijo que era su nuevo amigo. Luego se echó a reír porque Tony estaba a su lado diciéndole una tontería. No era el primer amigo imaginario que había tenido, pero por alguna razón me estaba asustando un poco. Pero solo le dije que comiera y podría jugar un poco más antes de que nos fuéramos. Cuando llegó el momento de irse, estaba más molesto que de costumbre y me dijo que Tony no quería que se fuera. Tony quería que se quedara con él. Tony dijo que podía quedarse para siempre. Honestamente, en este momento estaba temblando porque estaba lidiando con las hormonas del embarazo y, por alguna razón, esto me estaba asustando. Así que lo recogí y lo llevé gritando al auto. Mi esposo se había llevado a nuestro hijo de 18 meses y los pusimos a ambos en sus asientos. Me di cuenta de que había olvidado mi bolso, así que fui a buscarlo. Pongo en mi corazón que la siguiente parte es verdad, aunque entiendo si crees que estoy mintiendo. Cuando me di la vuelta para regresar al auto, vi una placa junto a la entrada del parque, justo debajo del letrero. Fue una dedicación conmemorativa a un niño de 7 años que murió cuando fue atropellado por un automóvil mientras volvía a casa en bicicleta desde el parque en la década de 1980. Su nombre era Antonio. Nos subimos al auto y nos fuimos lo más rápido posible, y solo nos detuvimos en los lugares de juego de McDonald's por el resto de nuestro viaje.